ideas y cosas de eso. Pero como buena periodista que he renegado un poco del periodismo y sin embargo ahí estoy. Entonces, como buena periodista voy a empezar de una vez tirándome a fondo en la vida de Rosario Castellanos. Una y otra vez he tratado de imaginar la escena. El piso era de mármol o de mosaico, estaba mojado, quizá entraba el atardecer de Tel Aviv por las ventanas. Rosario Castellanos venía envuelta en una bata de toalla blanca, acababa de bañarse y se quedó sola a medio secar, descalza, con el cabello hacia atrás, pero aún escurriendo agua. Sus cutis claros y sin manchas, encremado como le gustaba, todavía sin maquillarse las cejas que despiló despiadadamente y luego pintaba en un arco. Además, venía descalza, deprisa porque se preparaba para una recepción oficial. La ciudad se cubría lentamente de sombras y el cuarto empezaba a oscurecerse. Quiso prender una lámpara y la encontró desconectada. Al enchufarla, un cortocircuito la fulminó instantáneamente. Bien decía Jaime Sabines, todos conocemos el poema, que había sido una muerte tonta, retonta, si tomamos en cuenta que los contactos eléctricos son de goma o baquelita, aunque ese tipo de accidentes ella los recordó con humor y como muy frecuente en uno de sus artículos. Fíjense que una de las cosas curiosas de Rosario es que cuando me puse a estudiarla, ella que hacía periodismo dijo en algún texto que ella iba a morir como una oscura lámpara que se arrastraba por la pared. Yo siempre he pensado que los poetas tienen algo de videntes, y ella era poeta y vidente. Y si hablando de Comitán, muerte tan tonta y absurda que después de 30 años sigue asombrándonos. En el momento corrieron conjeturas, hablaron de suicidio, al parecer se había intentado matar antes, de asesinato por cometer alguna de sus proverbiales indiscreciones, y formar a México en sus tareas diplomáticas, algo que debería manejarse con pinzas. Sus amigos dijeron y siguen diciendo que todo eso son habladurías y que aunque ella era ciclotímica, en esa época cruzaba un momento alegre. Raúl Ortiz de Ortiz me dijo, de viva voz, que un pretendiente le había propuesto matrimonio. Nunca sabremos bien lo ocurrido y hasta sin conocer Jerusalén, ahora ya la conozco, ni la casa de embajada, resulta imposible reconstruir la escena. ¿Realmente estaba en bata, desnuda, a medio vestir? ¿Realmente ocurrieron los hechos como me los imaginaba? ¿Seguirán inquietándonos con 30 y tantos años o menos que descubran datos categóricos? Sin embargo, eso no sucederá y Rosario Castellanos pasará a la historia de nuestra literatura, entre otras cosas, como la escritora que murió por haber conectado una lámpara. Tenía 49 años. En plena juventud había dicho que intentaba no pertenecer al grupo de las personas mayores y en una editorial sobre Oscar Lewis trajo a cuento el viejo refrán que reza: los elegidos de los dioses mueren jóvenes. Quizá porque presintió que su vida sería breve, se preocupó por aprovechar el tiempo y se convirtió en nuestra primera mujer de letras atendiendo el más amplio sentido del concepto. Ustedes me van a decir, bueno, ¿y Sor Juana? Sí, pero ella es un caso aparte, es un fenómeno colonial, es otro tipo de propuesta y de personaje. En el caso de Rosario, trabajó todos los géneros literarios, poema, novela, narración breve, ensayo, dramas, prólogos, epístolas, entre las que conocemos algunas notables, hechas no para la imprenta, sino para enamorar o confiarse a su interlocutor más entrañable. Su último artículo, Despedida, recado a Gabriel, es decir, a su hijo, uno de sus personajes recurrentes, apareció en el periódico Excelsior, donde colaboró desde 1963, el 26 de agosto de 1974, 19 días después de su muerte. Ya lo dijimos, no se dio tregua, consolidó una obra y para quienes llegamos luego fue una maestra, la primera en demostrarnos que la literatura puede tomarse como profesión, que escribir nunca ha sido milagro gratuito,
Es el aprendizaje de un oficio, un trabajo perfeccionado en la constancia. Rosario representa las mil maravillas, el ejemplo de una muchacha con recursos económicos que desde niña redactó buenas composiciones escolares, picada de la araña, como diría Alfonso Reyes, y según testimonios propios, muy pronto descubrió su camino. Cito una parte de algún artículo. Ensayé lo que ensayan todos los niños para ser tomados en cuenta, el berrinche, la simulación de las enfermedades que era entonces capaz de imaginar. Pero como no tuve éxito, me vi obligada a ensayar otras vías. Y así fue como escribí y publiqué mis primeros versos. A los 10 años ya estaba perfectamente instalada en el papel de poetisa. Dice, cuando era niña hablaba sola porque soy Géminis, aunque hay muchas gentes que hablan solas y no son Géminis. Dice, antes de dejar de ser niña ya había comenzado a escribir versos. ¿Y cuál fue el resultado de mi primer enamoramiento? La redacción de un diario íntimo que surgió primero para acertar el objeto amoroso, pero que acabó por sustituirlo y suplantarlo por completo. Derivé el tema al que se suponía exclusivamente consagrados las páginas de un cuaderno escolar, a la crónica de los sucesos del pueblo entero, crónica que después me ha servido para escribir cuentos, novelas y poemas. Hacía versos, pues, por encargo a quienes se los solicitaban, y según Absalón Castellanos, aquel gobernador de Chiapas secuestrado por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, dispuesto a reconstruir sus propias memorias durante una comida, me dijo personalmente, sentado junto a mí, que sus dos primas, Irma Serrano, la actriz, y Rosario, una destacaba por bonita, la otra por inteligente. Sus padres fueron César Castellanos y Adriana Figueroa. Nació en la Ciudad de México, no en Chiapas, como se suele creerse, el 25 de mayo de 1925. Para recordar el hecho, dijo con su ironía característica, mi primera aparición en el mundo fue más bien decepcionante para los espectadores, lo cual, como era de esperarse, me produjo una frustración. Por lo pronto yo no era un niño, que es lo que llena de regocijo a las familias, nótese esto, sino una niña, roja y berreante en los días iniciales, pataleadora y sonriente en los que siguieron. No alcanzaba yo a justificar mi existencia, ya no digamos por alguna virtud como la belleza o la gracia, pero ni siquiera con el parecido, algún antepasado de esos que como dejan herencia, son siempre recordados entre suspiros.